Estimados hermanos y amigos, es un gozo enorme estar nuevamente en este segmento de MM33. En esta ocasión tenemos la agradable y preciosa visita de nuestro hermano Everett Ward. Nuestro hermano Everett ha sido misionero en Sudamérica, estuvo en Paraguay, en Chile y en Uruguay y en otros lugares. Y qué gozo, estimado consiervo, que tenemos la oportunidad de tenerte con nosotros en este día. Gracias, hermano Max. Amén. Un gozo enorme, de veras. Y por favor, un saludo a cada uno y que cuéntenos acerca de su ministerio. Gracias, buenos días y buenas tardes, hermanos y hermanas. Es un gran privilegio estar aquí con mi precioso hermano Max y compartir hoy lo que el Señor, lo que ha hecho en muchos lugares, pero especialmente en la experiencia nuestra, que Dios es grande, Dios es soberano, Dios es fiel. Y el siervo de Dios puede confiar en la voluntad y el camino de Dios, en el llamado de Dios. Y les saludo y les animo para seguir el Señor cuidadosamente con su llamado, con fe y dando la gloria y toda la gracia a Él al final. Qué hermoso, gracias, siervo. Amén. Qué bendición. Entonces, cuéntenos, por favor, acerca de su experiencia. Yo sé que estuvo la mayor parte del tiempo en Paraguay, varios años ahí, pero también en Chile y en Uruguay. Entonces, vamos a estar conversando en esta ocasión mayormente de su experiencia en Paraguay, pero cuéntenos también acerca de sus trabajos, sus asignaciones en Chile, en Uruguay, en cualquier otro lugar que el Señor lo llevó por ahí. Gracias, hermano Max. Nosotros llegamos a Paraguay en enero del año 1970 y la obra estaba ya bien establecida. Gracias a Dios, a esos pioneros que fueron antes. Y luego, después de 6 años, trasladamos a Chile y estuvimos la primera parte de nuestro tiempo en Chile, en el sur, en el lindo, la región de los lagos, lugares lindos. Y ahí trabajamos. Bien al sur de Chile, ¿verdad? Bien al sur de Chile. Sí. En Temuco hasta Puerto Montt trabajábamos, animando a las iglesias, realizando cursos breves para los hermanos en la iglesia, los maestros de la escuela dominical. Wow. Y realizamos retiros para los pastores. Yo llegué a la isla de Ancud, buscaba el pastor Coné, Abelardo Coné, y cuando le encontré, él estuvo trabajando parcialmente en un lugar donde hicieron zapatos. Y cuando pregunté por él, él vino de detrás, en la tienda donde estuve, y me presenté a él, y él dijo, las asambleas de Dios, ni siquiera supe que todavía existían las asambleas de Dios, porque era tan remoto, casi nunca había tenido una visita. Wow. Pues allí estuvimos 2 años, luego tuvimos el privilegio de dirigir el Centro de Estudios Teológicos, CET, que era el Instituto Bíblico en Santiago. Y después de esa experiencia trabajamos con lo que se llama Programa de Educación Cristiana. Y luego estuvimos con ellos 3 años, luego fuimos con la Facultad Uruguay. Facultad de Teología. Sí. Después de eso, el Señor me dio el privilegio de fundar y comenzar el ministerio de
de abastecer institutos bíblicos con bibliotecas. Cuéntenos al respecto, este ministerio, ¿cómo se llamaba en este momento? Bueno, lo llamábamos el asistencia bibliotecaria para América Latina. Y lo que ustedes hacían era proveer libros, o sea, ustedes recogían libros de diferentes editoriales y las enviaban a todos los países de América Latina, ¿no? Sí, aquí buscábamos iglesias en los Estados Unidos para auspiciar un instituto bíblico. Ellos levantaron los fondos, nosotros comprábamos los libros, preparábamos los libros con bibliotecaria, o sea, bibliotecología, con el sistema Dewey, números y todo. El sistema Dewey es este sistema de números para identificar los libros, ¿verdad? Clasificación, según tema. Clasificación. Y el Señor nos ayudó a abastecer más de 250 institutos bíblicos con bibliotecas. El programa de software que un hermano nos hizo cuenta que el Señor nos ha ayudado a enviar, era como casi un poco más de 10,000 libros a esos lugares. Y era un valor tremendo en el valor de mercado, pero podíamos comprar con un descuento y lo regalamos los libros a los institutos públicos. Fantástico. Entonces, posiblemente algunos de nuestros amigos, hermanos y hermanas que nos visitan en esta ocasión, quizás si usted va a un instituto bíblico ahí en su ciudad, pueda estar mirando un libro que el ministerio que estaba dirigido por nuestro hermano, pues fue enviado por este ministerio. Puede ser, exactamente. Sí. Qué hermoso, ¿verdad? Vamos a conversar más al respecto, entonces, en un momento. Vamos a procurar dejar tiempo en este segmento, Claro. o si no, en el próximo. Pero ahora, cuéntenos acerca de la experiencia que tuvieron en Paraguay. Paraguay, lindo Paraguay. Y bueno, también le voy a hacer unas preguntas al respecto de la iglesia en general en Paraguay. ¿Cómo no? ¿Ya? Claro, cuando llegamos allí habían 3 parejas misioneros veteranos y había otra misionera nueva, pareja nueva que llegó después de mi señora y yo. Pero yo dedicaba mi tiempo en el comienzo a visitar iglesias en el interior. El Señor proveyó un camper con camioneta y fue el único vehículo en el país. Y cuando salíamos, toda la gente corrieron a ver ese objeto tan raro. O sea, en esa parte del país, ¿no? En el interior. Todo el país. Un Aún camper. en Asunción. O sea, no había campers, solo vehículos regulares. Claro. Porque la embajada estadounidense o un personal de la embajada había importado ese camper. Entonces, salíamos. Y en el camper podían vivir, ¿no? Era como una casa rodante. Casa rodante con todo, refrigerador, baño, ducha, cama. Claro. Y podríamos quedar en un lugar por una semana, por varios días. Y eso hicimos el primer año. Wow. Y era tremendo. La gente le gustaba cuando veníamos en los pueblos interiores para visitar. Luego me dedicaba a levantar una iglesia, 2 iglesias en total. El Señor nos ayudó. No era yo que hice el trabajo total. Pues con los otros misioneros trabajábamos levantando iglesias, dirigiendo el instituto bíblico, tratando de preparar obreros. Y fue un tiempo muy lindo.
Qué hermoso, de veras. Entonces, ustedes llegan, me dice, en 1970, ¿no? Qué hermoso. En ese momento hay 3 parejas misioneras en el país, pero están por salir, ¿no? Sí, Están por salir y entonces, en ese momento, claro, de juventud, juntamente con su esposa, llegan ustedes para ahí, juntamente con otra pareja. sí. Y ese primer año que estuvimos salieron 2 parejas misioneras. Entonces, uno de los desafíos fue tener suficientes obreros, pastores. Faltaba un grupo grande para atender a todas las iglesias. Entonces, gran parte de la responsabilidad de cuidar las iglesias cayó sobre los misioneros. Pero habían hermanos preciosos paraguayos que trabajaban, que sacrificaban, pastoreando en el interior y en la capital también. Y vino una ola de confusión, que era un ministerio pastoreo de extremo, que el pastor se había puesto un control tan rígido sobre los hermanos de Esto es un evento que ocurre en los años de 1970, 75, más o menos. entre 70 y el 75 por ahí. Ajá, este movimiento fue conocido, fue muy fuerte en los Estados Unidos y de Estados Unidos se extendió por muchas partes del mundo, ¿no es cierto? Sí, Y la característica era de que el pastor o el líder tenía control casi absoluto absoluto. de sus feligreses, ¿no? Y claro, esto se extendió en muchas iglesias, pero otras iglesias, por supuesto, al ver que no tenían una base escritural, lo rechazaron, ¿no? Y qué bueno que lo hicieron. Pero entonces estuvo afectando en Paraguay. Sí, fue un efecto tremendo porque varios pastores salieron de la corporación o las asambleas de Dios. O sea, ustedes recién habían llegado como una pareja joven a Paraguay y se enfrentan con una situación bastante difícil que está afectando a todo el liderazgo, ¿no? Sí, sí, causó una cisma en las asambleas de Dios. Era una situación, fue una situación que no sabíamos en los momentos cómo y qué, pero tratábamos de mantener el equilibrio en la obra, animando a nuestros pastores. O sea, usted estaba colaborando con la Iglesia Nacional, con el hermano encargado de la Iglesia en general, el superintendente. Sí, En este momento es el hermano Bogarín, José Trinidad Bogarín, José Trinidad un Bogarín. tremendo hermano, líder, pastor. Qué hermoso, sí. Sí, Entonces, ustedes están enfrentando esa situación de controversia doctrinal, ¿verdad? Porque el movimiento decía, no, el miembro tiene que obedecer totalmente en todos los detalles a su pastor. Por ejemplo, algún ejemplo que usted tenga al respecto. bueno, en inglés se llama Shepherding Movement. Y una vez vino una pareja O sea, el ministerio del pastoreo, ¿no? del pastoreo, sí. Vino una pareja y me preguntaron sobre lo que ocurría en su iglesia, que el pastor, que para comprar un refrigerador, el miembro tenía que tener el permiso verbal del pastor antes que hacer Poder cualquier cosa comprarlo, ¿no? o hacer un viaje. Y fue muy extremo, era triste, pero pasamos. O sea, que un miembro de la iglesia tenía que decirle, ¿puedo comprar un refrigerador? ¿Puedo ir a la próxima ciudad? Sí.
Qué triste, de veras. Eso fue muy extremo y después pasó todo eso. El Señor nos ayudó. Pero Pero, se había dejado el efecto porque salieron pastores. o sea, muchos pastores tomaron esa doctrina como si fuera bíblica, ¿no? No muchos pastores, algunos Algunos. tomaron sí, doctrina sagrada. Qué importante vigilar nuestra doctrina, ¿no es cierto? Sí, Porque cuando ocurren situaciones como esta, hay situaciones extremas en que los líderes, creyendo que están basados en la escritura, comienzan una serie de movimientos que no tienen ninguna base y afectan al cuerpo de Cristo, a la iglesia, ¿no? sí, Entonces ustedes batallaron con esto y tuvieron que ayudar a los pastores a regresar a la fe correcta, ¿no? sí, el otro misionero y yo, porque ¿Quién era después el otro misionero, la otra pareja que estaba con ustedes? el nombre era hermano Donald Jenkins. Donald Jenkins. Y habían salido las tres parejas, veteranos misioneros, y el hermano Donald y yo, ahí estuvimos. Y tratábamos de mantener el equilibrio, entrevistamos a los pastores, tratamos de aconsejarles, pero en hasta algún punto no querían recibir el consejo nuestro. Bueno, ya habían decidido que ellos tenían la doctrina correcta, que el camino correcto, pero gracias a Dios pasamos esos días y esos años y el Señor llegó a establecer la obra y siguió adelante. Qué hermoso que el Señor, en medio de las crisis doctrinales que son muy serias, muy delicadas, siempre levanta un cuerpo de hombres y mujeres para salir adelante y que la iglesia siga caminando. Qué hermoso, ¿verdad? Recuerden siempre que la iglesia es del Señor y Él la va a cuidar y proteger. Y nosotros tenemos que seguir nomás. Es la única cosa que recuerdo, que Dios es soberano. Dios es grande de cualquier cisma o cualquier problema que llega a la iglesia. Él es soberano. El Señor de la Amén. iglesia. Amén. Qué hermoso, me gozo con esto de veras de cómo el Señor los usó en este momento para redireccionar el rumbo que tenía que seguir la iglesia, Amén. ¿no? Amén. Y bueno, esto es de los años de 1970 aproximadamente, pero vamos a regresar un poco a la historia entonces ahora de la iglesia en Paraguay, para que nuestros amigos y hermanos puedan conocer un poco acerca de la historia. Ya en una ocasión hemos tenido un segmento que nos hablaba de la historia de Paraguay también, pero queremos refrescar en esta ocasión también. Entonces, cuéntenos cómo comienza la iglesia en general en Paraguay y también la iglesia pentecostal. Bueno, la hermana Luisa Cheeker de Walker lo trata bien en sus libros Siembra y Cosecha. Pero en breve llegó la iglesia evangélica a Paraguay a través de bautistas que estaban en Argentina. Okay. Y también al torno del siglo XX llegaron pastores bautistas desde Santa Fe, Argentina, a Paraguay predicando y tratando de establecer iglesias. Y luego, en el año 1938, los suecos asambleístas llegaron a Paraguay
comenzaron a predicar el mensaje evangélico y pentecostal. Y llegó en el año 1945 el misionero estadounidense de las Asambleas de Dios, hermano Raymond Stawinsky, y él trabajaba en el sur entre las colonias rusas y polacas, ucranianos, que llegaron desde Europa después de la guerra. Entonces muchos eran creyentes. El hermano Stawinsky trabajó entre ellos y luego llegó misioneros Antonio Giordano por un periodo. El hermano De Vito desde Uruguay venía con frecuencia a ayudar. Hermano De Vito también de las Asambleas de Dios. Sí, Giordano y De Vito, Asambleas de Dios. Y en el año 57 llegó el hermano Pablo Hudson. Y muchos ve ese año y la llegada de esa familia como un punto muy estratégico, muy importante, porque él estuvo varios años, comenzó muchas iglesias, plantó iglesias, el hermano Emery, el hermano Stawinsky había vuelto, el hermano Sundberg, misioneros nuestros, comenzaron el Instituto Bíblico. El hermano Leonardo Emery fue aquel que comenzó. Y de ahí... Hermano Emery comenzó el Instituto Bíblico en Asunción. Sí, Leonard Emery. Sí. Y se llamaba el Ñandé Instituto Bíblico. Explíquenos al respecto, por favor. En Paraguay hay dos idiomas, guaraní y español. Yo no había llegado a hablar guaraní, pero estudiábamos guaraní, intentamos. Pero lo que yo entiendo es Ñandé. Hay dos pronombres en guaraní para nuestro. Ñandé quiere decir, creo, que es nuestro netamente, usted y yo. Okay. Y oré es todos nosotros. Y algunos hermanos habían enseñado o señalado a nosotros que Ñandé no daba una buena imagen al público, que este es nuestro instituto bíblico y nadie más puede tenerlo o puede participar. Solo Asamblea de Dios. Sí, solamente nosotros, fuera los demás. Entonces, el hermano Valios y yo. El hermano Valios es Samuel Valios. Y yo decidimos y consultamos con los hermanos pastores en Paraguay. El hermano Valios era una tercera pareja que vivía en ese momento. Efectivamente. Entonces cambiamos el nombre a ITAD, Instituto Teológico de las Asambleas. Entonces, pues, era un tiempo que estos misioneros componentes dieron su grano de ministerio que ellos estaban dando fuerte en diferentes ministerios. Qué hermoso verás. Entonces, la obra es a partir de 1957, en el caso de la Asamblea de Dios, que comienza a tomar una mayor forma. Sí. Pero antes ya había habido, por supuesto, precursores que habían estado estableciendo las bases, ¿no? Efectivamente. Y fue difícil porque la persecución de la Iglesia Católica era fuerte. En ese momento. En ese momento. Especialmente en el interior del país. En la capital no tanto, pero en el interior. Y yo personalmente he visto y he experimentado esa persecución. A pesar de todo eso, el Señor da vida a la iglesia y va adelante. Qué tremendo. Y eso es lo que en realidad queremos enfatizar, estimados hermanos y amigos.
En realidad, el Señor es el Señor de la iglesia. Y la iglesia, por estos 2000 años, ha atravesado por tantas vicisitudes, por tantas dificultades, pero siempre ha salido adelante. ¿Cuál es la razón? La razón es que el Señor es el Señor de la iglesia. Amén. Y queremos, en realidad, el propósito nuestro al conversar sobre estos temas es animar a cada uno de ustedes, estimados hermanos Amén. y amigos y hermanas y amigas también, que el punto es que el Señor lo ha hecho siempre, siempre ha guardado su iglesia. Si lo ha hecho, lo seguirá haciendo. Amén. Lo que tenemos que hacer es orar, confiar en el Señor, saber que Él no deja solo o sola a su iglesia en ningún momento. Qué hermoso deber hacer eso. Entonces, volviendo al tema de la historia, allá para el 57 la iglesia comienza a tomar una forma más, bueno, de estructura organizacional y todo eso, y comienza a haber un crecimiento. ¿Usted recuerda algunas historias sobre plantación de iglesias que ocurrieron en algún momento en todo eso? Sí, quiero aclarar también que en comienzos de década 80 llegaron otros misioneros. El hermano Van Dolsen comenzó lo que se llamaba impacto, cuando llegaban evangelistas y habían un esfuerzo tremendo en levantar iglesias. Desde ahí, hermano Víctor Hedman con su esposa Janet y todos trabajaron juntos para levantar iglesias, y ahora la obra en Paraguay es una maravilla. Pero lo que tenemos que recordar que es el Espíritu Santo que da inspiración y guianza, que no es una palabra correcta, pero guía la iglesia. Yo me acuerdo que recibí una carta de un amigo evangelista que me decía: Everett, ¿cuándo voy a venir yo desde aquí en los Estados Unidos a Paraguay? Muy bien, vamos a proseguir con esta preciosa historia en un momento, pero vamos a dejar hasta aquí este segmento de veras, muy interesante, muy emocionante. Y la historia que nos va a contar acerca de esta de plantación de iglesias es preciosa, como lo ha compartido antes a nivel personal. Estimados hermanos y amigos, de veras es un gozo enorme que estén con nosotros en este segmento de MM33. Y como siempre decimos, el propósito es animar a cada uno a confiar de que el Señor va a seguir haciendo maravillas en su iglesia. Él lo ha hecho siempre, lo ha hecho, bueno, desde la historia, desde el comienzo de la historia humana, lo ha hecho por 2000 años con la iglesia misma y lo seguirá haciendo. Así que invitamos a cada uno a que nos acompañe en el próximo segmento de MM33, que en esta ocasión tenemos a nuestro hermano Everett Ward, que fue misionero en Paraguay por varios años. Muchas bendiciones y nos vemos pronto en el siguiente segmento de MM33. Hasta luego, muchas bendiciones.